Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista al maestro Hernán Rivera, en el cual nos encontramos en el Salón de Cuarto D, en el cual realizaremos la entrevista al maestro. Bueno, ahora a continuación las preguntas. Maestro, quisiera preguntar algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál fue su experiencia con los libros? Bueno, a mí siempre me gustaron los libros desde que tengo uso de razón. Me encantaba cómo lucían, cómo se veían los libros de tapa dura, con las ilustraciones a todo color. Y siempre tuve curiosidad por entenderlo todo y buscar cosas que se le parecieran, ¿no? Ya me enteraba de que había un libro que escribió un autor y bueno, ¿cuál es el otro? ¿Cuál sigue? ¿Qué otra historia parecida hay? Y así pues me aficioné a los libros. Gracias, maestro. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el libro que más recuerda de pequeño o que haya sido muy trascendental? Bueno, no es ni siquiera un clásico, pero a mí me gustó mucho uno de Julio Verne que se llama Las tribulaciones de un chino en China. Ese, Las tribulaciones de un chino en China. El nombre es chistoso, pero está muy bien puesto porque se trata del hijo de unos millonarios chinos que no le encontraba sentido a su vida porque todo lo tenía a la mano. Cualquier cosa que necesitara, se lo daban, y sentía que su vida era absurda por eso. Entonces, su spoiler, sus amigos, su familia, le hacen creer que ha naufragado y pasa un montón de penurias que le sirven de mucho aprendizaje. La siguiente pregunta sería, en la actualidad, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, me gustan mucho, pero acabo de comprar uno de Aldo Bartra, que es el youtuber, no sé si lo conoce, el que tiene el canal La Biblioteca de Platón. ¿Ya? Ha publicado un libro sobre curiosidades, se llama Preguntas que no te dejan dormir, y son artículos cortos, página y media, de cosas muy interesantes sobre ciencia, biología, novedades justamente de la ciencia, y un poquito que se actualiza porque de chico también me gustaban ese tipo de libros que eran el porqué de las cosas. En casa teníamos la enciclopedia de Snoopy, que te contaba cómo funcionaban las máquinas, los inventos, etc. Es algo que de algún modo también tiene que ver con mi nostalgia sobre ese tipo de temas. Y una última pregunta sería, ¿nos podrían recomendar o dar algún consejo sobre un libro que haya sido importante para nosotros, que nos recomienden? A ver, bueno, hablando de la edad que tienen ustedes, quizás hay película, pero creo que el libro también es muy interesante. Es La Sociedad de los Poetas Muertos. Es la historia de un internado de chicos más o menos de la edad de ustedes que en aquel lugar hay muchísima disciplina y los maestros son muy exageradamente rectos en lo que es eso de la disciplina y no les interesa mucho las humanidades, la expresión de las emociones. Y bueno, a ese colegio llega un profesor que es todo lo contrario. Les habla de la literatura, les habla de la poesía y la experiencia de los chicos es muy bonita. Aquí se no hay spoilers. El maestro, agradecer al maestro por las preguntas que hemos realizado. Muchas gracias, maestro. A ti. Una vez terminado la entrevista al maestro Hernán, daré una pequeña conclusión. En definitiva, la lectura es la herramienta más poderosa para despertar la empatía, cultivar un pensamiento crítico y expandir nuestros horizontes. Leer no es simplemente un pasatiempo, sino una inversión constante en nuestro propio crecimiento personal. A ti.